¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un texto que es realmente fascinante, la primera epístola de Juan. Pero ojo, no la vamos a ver como un simple libro de la Biblia, la vamos a tratar como lo que fue en su momento, una respuesta urgente a una crisis que estaba a punto de romper por completo a una comunidad. Y para entender de verdad la importancia de esta carta, empecemos con esta pregunta. ¿Qué pasa cuando una comunidad, un grupo unido, de repente se ve desgarrado por la duda? Esa es la pregunta que está en el corazón de esta epístola y que la verdad sigue siendo muy relevante hoy. Bueno, vamos a situarnos. Hay que imaginarse un grupo de creyentes que hasta hace poco era súper unido, pero que ahora está lidiando con división y una confusión tremenda. Estaban literalmente en medio de una crisis de desinformación. Esta cita de la carta lo dice todo. Se siente el dolor, ¿no? Es que no era un debate de ideas y ya. Era una fractura real. Personas importantes de la comunidad, gente influyente, se estaban yendo y de paso le estaban dando la espalda a todo en lo que creían juntos. A ver, el problema era triple. Por un lado, la deserción. Gente clave se iba. Luego, estas mismas personas empezaban a esparcir enseñanzas totalmente nuevas, que chocaban de frente con lo que siempre habían creído. Y claro, el resultado para los que se quedaron fue una fe totalmente sacudida, llenos de dudas y de miedo. Y es justo en medio de todo este caos que entra en escena el autor de la carta. Y no era una persona cualquiera. Era alguien con una autoridad moral inmensa, el último eslabón viviente que los conectaba con el origen de su fe. Estamos hablando del apóstol Juan, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Él había caminado con Jesús, lo había escuchado, lo había visto con sus propios ojos, incluso lo había tocado. O sea, sus palabras no eran teoría, tenían todo el peso de la experiencia directa. Entonces, Juan, ya siendo un hombre mayor, escribe desde Éfeso por ahí de los años 90 o 95 y manda esta carta a las iglesias de la zona como un salvavidas, para traer un poco de luz, para reafirmar la verdad y para devolverles esa seguridad que habían perdido por completo. Pero, a ver, ¿cuál era exactamente la raíz de toda esta confusión? Era una versión temprana de lo que después se conoció como gnosticismo. Pensemos en ello como las fake news del siglo I, una idea que sonaba muy profunda, muy intelectual, pero que en el fondo estaba destruyendo las bases de la fe. La idea central del gnosticismo era en esencia un dualismo súper radical. Decían que todo lo espiritual era bueno, puro, y que todo lo material, lo físico, incluyendo el cuerpo humano, era malo, una cárcel. Esta idea, que parece simple, era la raíz de todos los demás problemas. Miren qué claro se ve el contraste aquí. La enseñanza apostólica de siempre decía que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Los gnósticos, en cambio, decían que solo parecía humano, una doctrina que se llama docetismo. Los apóstoles enseñaban que el mundo es bueno, que es creación de Dios, los gnósticos que era una prisión malvada. Y quizá lo más importante, la fe apostólica se basa en la fe y el amor, mientras que el gnosticismo decía que la salvación venía por un conocimiento secreto, una gnosis. Lo genial de la respuesta de Juan es que no fue un tratado filosófico súper denso. No, fue algo mucho más práctico. Les dio una serie de 3 pruebas muy sencillas, como una especie de chequeo de realidad, para que la gente pudiera volver a pisar tierra firme. La primera de estas pruebas es la prueba de la verdad, y está ligada a la idea de que Dios es luz. Básicamente se trata de ver si lo que uno dice que cree se refleja en cómo vive. Con esta frase, Juan pone la primera prueba sobre la mesa. ¿Tus acciones van de la mano con lo que dices creer? Es así de simple. No se puede decir que se camina con un Dios que es luz si la vida de uno está en la oscuridad. Las palabras y los hechos tienen que coincidir. Y aquí se ve perfecto cómo todo está conectado en la mente de Juan. La idea es que, como Dios es luz y también es amor, una fe de verdad tiene que llevar a andar en la luz, o sea, a vivir de una forma que refleje cómo es Él. Es una consecuencia lógica. Y esto nos lleva directo a la segunda prueba, que quizá es la más conocida de esta carta, la prueba del amor. Y esta se basa en esa afirmación tan potente: Dios es amor. La lógica aquí es aplastante, ¿no? ¿Cómo se puede decir que se conoce a un Dios que es puro amor si no hay amor por la gente de alrededor, sobre todo por la propia comunidad?
El amor de verdad por los demás es la prueba más clara de que la fe es real. Y la tercera prueba nos regresa directo al corazón del problema con los gnósticos. Es la prueba de la creencia, y se enfoca en que Dios es vida. Esta era la línea divisoria. La prueba final era esta. ¿Se cree de verdad que Jesús vino en un cuerpo de carne y hueso? Para Juan, negar eso, negar la humanidad real de Jesús, era la señal definitiva de una enseñanza falsa, porque era negar el centro mismo del plan de salvación. Entonces, hay que entender que Juan no escribió esto solo para ganar un debate. Su objetivo final era mucho más humano, más pastoral. Él quería devolverles la confianza, la alegría y, sobre todo, la certeza a esas personas cuya fe estaba temblando. Y miren este dato, que es increíble y lo resume todo. La palabra saber o conocer aparece en esta carta 38 veces. Juan no quería que su gente tuviera esperanzas o que supusiera. Él quería que supieran. Y aquí está, Juan lo dice con todas sus letras. Este es el propósito de su carta. Les he escrito esto para que sepan que tienen vida eterna. Buscaba cambiar la duda por una seguridad total. En resumen, la carta entera es un recordatorio poderoso. Juan quería que sus lectores tuvieran certeza sobre lo más importante, que tenían vida eterna, que eran hijos de Dios, que sus pecados estaban perdonados, que Dios escuchaba cuando hablaban con Él y que al final la victoria estaba asegurada. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta para hoy. La lucha de esa pequeña comunidad del siglo I se parece mucho a nuestro propio desafío de movernos en un mundo lleno de información, desinformación y opiniones por todos lados. En este mundo de ideas que compiten por nuestra atención, ¿cómo sabemos qué es verdad? Quizás las pruebas tan simples de Juan, la coherencia, el amor y la creencia central, son más necesarias que nunca.